Ceballos, Coppola y Coro. Cavalcanti. Ah, Sí. sí, Cavalcanti. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. No sé cómo. ¿Qué hora estamos ya? 1:13, 13:10. 1:05. Bueno, muy bien. Les voy a contar brevemente una historia medieval que ocurrió en el siglo XV, ¿no? En Francia, como de costumbre, Francia invadida por quién en la Guerra de los 100 Años. Por Inglaterra, obviamente, cuando ustedes les preguntan quién es el invasor, siempre es el mismo, ¿no? Pero bueno, había un rey en Francia que se llamaba Carlos VI de Valois. Carlos VI había sido coronado desde muy pequeño, muy chiquito, creo que tenía 10 o 11 años cuando lo coronaron, y fue tutelado la mayor parte de su reinado, al menos los primeros años seguro, por sus tíos. E imagínense, en un reino invadido, en guerra permanente, en una guerra que duró más de 100 años, y parece ser que era una persona, al principio era muy querido por el pueblo francés, le decían el bien amado. Ustedes saben que en esa época las medidas de higiene eran bastante pobres, ¿no? Sobre todo en relación a las intoxicaciones alimentarias que podían tener las personas. Y se supone, de acuerdo a distintos historiadores de la medicina, que comió algún alimento en mal estado y que tuvo un cuadro que se llama fiebre tifoidea. Lo escucharon nombrar ya en infecto, ¿no? ¿Cursaron infecto? No. Bueno, pero lo deben haber escuchado, ¿no? Por Salmonella Typhi. Dicen que estuvo, de acuerdo a los relatos de los historiadores, con mucha fiebre, dice fiebre muy alta y convulsiones, y cuando estaba todavía con sintomatología, ocurre el siguiente incidente, que es que a un asesor de él y de su padre lo asesinan en plena calle de París, y cuando lo van a prender, escapa y se va a Bretaña. Bretaña es bien en el oeste de Francia. Y el duque de Bretaña, en vez de castigar a este asesino, le da cobijo, lo recibe. Entonces el rey se entera, convaleciente, mal, y dice: esto no lo podemos tolerar. Y organiza una expedición para aprender al asesino y para castigar al duque de Bretaña. Pero dicen los reportes que no estaba del todo recuperado, que el estrés que estaba viviendo era realmente muy grande, físico y psíquico. Recuerden que la fiebre tifoidea puede cursar con sintomatología neurológica. Hoy casi no se reportan en nuestro medio, pero si uno hoy busca en PubMed, por ejemplo, bibliografía de síntomas neuropsiquiátricos de la fiebre tifoidea, los va a encontrar muchos publicados en África o en India. Pero bueno, no importa. La cuestión es que él, lo que empiezan a notar es que no tenía las conductas eran raras. Por ejemplo, empezó a vestirse de manera extraña, como si fuese alemán. Dice que eso era una grave falta en un rey. Y lo mismo dice que empezó a participar en justas. ¿Vieron las justas medievales que se subían a caballo y una lanza y se enfrentaban? Cosa que no estaba bien visto. Pero la cuestión es que, contra la opinión de sus tíos, logra reunir las tropas y parten hacia Bretaña. Esto fue en agosto, ¿no? Que es un mes de verano tórrido. Y que, bueno, iban, de acuerdo a los relatos de los historiadores, iban atravesando el bosque de Mans y se aparece un mendigo, dice como un vestido con harapos que nunca nadie había visto, y le dice al rey que se vuelva porque va a ser traicionado. Los que estaban alrededor no le prestaron mucha atención, lo corrieron, pero el tipo insistía y dicen que durante media hora le gritaba esto. La gente que estaba con él, cabalgando con él, no le prestó mayor atención, pero vieron que el rey empieza a temblar, como de miedo. Dicen que luego atraviesan el bosque de Mans y entran en una planicie al mediodía. 12 del mediodía, dice que el calor era insufrible, insoportable, y de acuerdo a los reportes de los historiadores, estaba vestido con un traje de terciopelo negro y un collar de perlas. Dice que sufrían las tropas y sufrían los caballos mientras iban atravesando la planicie.
El rey iba acompañado en la parte de atrás de él por un paje que llevaba un estandarte y por delante también otro paje con estandarte, ambos vestidos como soldados. La cuestión que por el calor tan intenso que había, el paje de atrás aparentemente se queda dormido, se le cae el estandarte y golpea en la cabeza del paje que estaba delante. Y dice que pegó en el casco de metal y que el ruido sobresalta al rey, el rey no aguanta más la tensión, saca su espada y dice: a acabar con los enemigos y traicioneros. Y desconoce a su propia tropa, y de acuerdo a los reportes dicen que mató a 4 personas, a 4 soldados, y que no mató más porque se le partió la espada. Dice que le llevó un tiempo largo poder, dicen, desmontarlo gentilmente, hasta que lo logran. Y ahí viene la descripción médica. Dicen que luego que había atacado y que estaba enfurecido y que no reconocía a su propia tropa, estaba completamente inmóvil, su mirada fija. La descripción es espectacular porque ninguno de los dos historiadores contemporáneos eran médicos. Y dicen que, además de que estaba inmóvil, su mirada fija, dicen, el pulso era cada vez más débil y la temperatura empezaba a bajar paulatinamente. Eso se cree que es quizá uno de los primeros reportes del cuadro que vamos a ver. ¿Qué pasó a posteriori? Vieron que se dice que en la Edad Media la medicina estaba muy desarrollada, sobre todo en Europa, y que se rezaba y no mucho más. Bueno, eso debería ser para la gente en general. A un rey llamaron un médico. Y llamaron a un médico que era supuestamente el más famoso de Francia, de Jarsigny, que era un hombre muy grande, y que los historiadores no lo querían, evidentemente, o no querían a los médicos, porque decían que era un pedigüeño que podía vivir varias semanas de arriba en distintas posadas sin gastar una moneda. Lo dicen eso abiertamente. Cuando el médico lo ve, dice: esto se va a recuperar con reposo. Bueno, la cuestión es que evidentemente se recupera con reposo, vuelve prácticamente a la normalidad y volvió a su funcionamiento habitual hasta un episodio, ya no tendría que ver con lo clínico, si quieren se los comento, que es que para animarlo hicieron un baile por la noche en el cual representaban a las fuerzas de la naturaleza y se vestían con unos trajes de alpillera y brea, alquitrán. Dice que no mostraban la cara, uno de los que bailaba era el rey. Cuando llega el hermano, totalmente alcoholizado, quería saber quién era quién, agarra una antorcha de la pared, se acerca y ¿qué pasó? Prendió fuego a las 3 personas, con la ventaja que los 2 que estaban con el rey, la ventaja para el rey, murieron y el rey fue cubierto con la capa de su sobrina y pudo sobrevivir. Sin embargo, a partir de ese episodio nunca más recuperó su estabilidad mental. De hecho, tenía ahí un delirio muy propio, quizá la primera descripción es de él, ustedes ya vieron, ¿no? Trastornos delirantes crónicos. Tenía un delirio que decía que estaba hecho de vidrio él. De ahí que piensan que Cervantes tomó el caso del licenciado Vidriera, que era una persona que decía que estaba hecha de vidrio. La cuestión es que, bueno, no sé, algunos de ustedes ven Netflix, ¿no? ¿Vieron una película sobre Enrique V que trabaja Timothy, ¿cómo se llama el chico? Un chico flaquito. ¿Cómo? Ajá. Enrique V es una obra de Shakespeare que la adaptan en Netflix. Enrique V era el yerno de Carlos VI. Enrique V era inglés, cuando gana una batalla toma ya Francia por completo y muestran en la producción de Netflix cuando aparece Carlos VI, el loco ya grande, y se ve que los guionistas estaban bien interiorizados del tema porque el relato que le dice como fuera de sí, le dice: el sol es bueno, pero en mucha cantidad puede ser muy malo, ¿no? Es como en el tratado que hacen para que se quede con Francia. Pero bueno, independientemente de esto, lo que yo acabo de escribir es un cuadro de catatonía que ocurrió en el siglo XV. Pero la catatonía, si nosotros tenemos que verla desde un aspecto médico, es un síndrome, conjunto de signos fundamentalmente, que se caracteriza por la presencia de una variedad de síntomas motores, que ya veremos cuáles son, y de la conducta que afectan la capacidad de una persona para moverse, hablar y responder a su entorno. La catatonía se asocia muchas veces con varios trastornos psiquiátricos.
Por ejemplo, puede aparecer en el caso de una depresión grave, puede aparecer en el contexto de un trastorno bipolar, tanto en la fase depresiva como en la maníaca. Puede verse también, ya mucho más discutido, hoy se ha sacado del DSM-5, el subtipo de esquizofrenia catatónica. Pero bueno, si bien es un tema muy discutido y ahora veremos, puede manifestarse en el curso de una psicosis. También, para complicarlo más, la catatonía puede verse secundaria a patologías médicas. Por ejemplo, en patologías infecciosas, recién hablábamos que una persona que tiene una salmonelosis puede cursar con un cuadro neuropsiquiátrico como de catatonía, está descrito. De la misma manera que puede aparecer en patologías inmunológicas. Por ejemplo, ustedes escucharon hablar de una patología que se llama encefalitis antirreceptor NMDA, ¿no? Pues solo, bueno, lo van a ver en neurología, ¿no? ¿Sí? ¿Usted la escuchó nombrar? Es conocida. ¿Y sabe cómo se manifiesta el 80% de los casos? Bueno, es un modo menos técnico de decirlo, es real. Es menos técnico, pero o sea, tienen incidencia. Una de las cuestiones, pero el 80% de los casos pueden pueden presentar un cuadro catatónico. 80%. Y, por ejemplo, ¿cómo puede presentarse una encefalitis anti-NMDA si es en una mujer? ¿Saben lo primero que hacemos? Llamamos al ginecólogo. ¿Por qué? Porque puede manifestarse como un cuadro paraneoplásico. Una mujer con un teratoma ovárico puede generar un cuadro paraneoplásico que se caracterice por una encefalitis anti-NMDA y que lo que nosotros vemos o lo que objetivamos es la catatonía, ¿no? Entonces tenemos que ir para atrás. Pero en una catatonía nueva, que no conocemos al paciente, se tiene que descartar las causas inmunológicas. Puede haber causas farmacológicas. ¿Ustedes ya cursaron farmacología 2? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cursaste? ¿Todavía no? Estás cursando. ¿Cursaste el módulo ya de psicofármacos? Recién empiezan. Pero, si vieron neurolépticos, antipsicóticos... Está bien, perfecto. Porque hay un cuadro que lo suelen nombrar con mucha frecuencia en farmacología, que se llama el síndrome neuroléptico maligno. ¿Lo escucharon nombrar? ¿Qué pasa en ese cuadro? El aumento de temperatura y disautonomía. Perfecto, buenísima descripción. Lo que se considera hoy en día que el síndrome neuroléptico maligno es una catatonía secundaria. Uno no reconoció en sus inicios una catatonía, le da un neuroléptico incisivo, sobre todo aloperidol, ¿no? Que es o incluso con risperidona también puede verse, y el paciente desarrolla una catatonía con síntomas autonómicos, que los síntomas autonómicos en la catatonía son un indicio de mal pronóstico. El neuroléptico maligno, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad del 12%. Y puede haber causas neurológicas también. Puede cursar con el Parkinson, puede cursar con una infección por herpes virus del sistema nervioso central, o sea, una encefalitis herpética. Distintos cuadros pueden generarlo. O sea, fíjense que es un síndrome que puede manifestarse en situaciones muy, muy variadas. ¿Qué es lo que le ocurre? No sé qué le pasó a esto que tomó vida. Bueno, sin razón aparente, entonces, una persona puede volverse muda, congelarse durante minutos, horas, días, y permítanme agregar, meses o años, a veces vemos. Quizá, no lo sabemos a ciencia cierta, no hay una conciencia perceptible del mundo exterior. Algunos pacientes recuerdan algunas cosas cuando se recuperan, otros dicen no recordar absolutamente nada. Son insensibles al dolor, se cree de esta manera que el sistema de opioides endógenos estaría involucrado, y también lo que podemos observar, sobre todo en la catatonía inhibida o estuporosa, que pueden permanecer en todo tipo de posiciones anormales. ¿Es un cuadro frecuente? Les pregunto a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué es más frecuente, la infección por influenza o la catatonía? ¿Es frecuente o no es frecuente la catatonía? No. La catatonía sí es frecuente dentro de la epidemiología psiquiátrica, corresponde hasta el 10% de las internaciones agudas en psiquiatría.
Y ahora veremos que es frecuente también, nosotros hemos hecho un trabajo al respecto, que ya lo hemos publicado, qué tan frecuente puede ser en un ámbito médico. Ya lo veremos. Fíjense lo siguiente, esto es en este hospital y en sectores que no son de psiquiatría, esto es clínica médica. Tapamos los ojos para no identificar a la señora, ¿no? Pero observen la postura, no es normal. Miren esto, clínica médica, miren cómo tiene este brazo. Y lo mantenía así, podía estar durante bastante tiempo. Esto es en clínica médica también, y esto es en traumatología. Bien. Ustedes todos han cursado fisiología, por lo tanto pueden decirme cuáles son las respuestas básicas que tienen las personas, los seres humanos, ante el peligro. Lucha y huida, ¿no? ¿Nos falta una? Por supuesto, ¿quién lo dijo? Muy bien, el congelamiento. La realidad es que si yo estoy ante un peligro, ¿no? Y ese peligro está lejano todavía, la estrategia automática con la que yo cuento es la huida. Huyo del peligro. Si me acorralan y no tengo salida, peleo. Y si la muerte es inminente, me congelo. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Porque hasta ahora las dos primeras son clarísimas, que tienen que ver con la sobrevida. O sea, uno está protegiéndose. El depredador no se va a comer a lo que está muerto. Muy bien, exactamente. Un depredador o demora, ¿no?, el tiempo en el que va a comer algo que está muerto. Si está muerto puede dejarlo o demorar. Esto me lo mostraron unos compañeros suyos, porque una cosa es decirlo teóricamente, no sé quién de ustedes sacó un TikTok y me dijo, como esto, y bueno, mostraban, por ahí lo han visto, ¿no? Un leopardo que tiene un perro que parece muerto, lo tiene agarrado, lo sube a un árbol, lo baja, el perro parece muerto cuando uno lo ve. Sin embargo, en un momento, y no lo comía, demoraba, en un momento lo deja en el piso, en cuanto se descuidó, ¿qué pasó? El perro salió a toda velocidad y sobrevivió. O sea que es una estrategia muy conservada por la evolución como una medida de supervivencia extrema, ¿no? Cuando al ser humano, ¿no?, en la sabana africana lo agarraba el leopardo del cuello y no lo soltaba, la última que le quedaba era de manera automática, no es consciente, no es que digo, bueno, me hago el muerto para zafar. No, es un mecanismo automático que genera esto. La realidad es que la sociedad humana evolucionó a mucha mayor velocidad que nuestro sistema genético. ¿Cuánto tiene el Homo sapiens en la Tierra? Lo vimos el año pasado. 250.000 años tiene la Tierra y la civilización como tal no llega a 10.000. Entonces, los peligros que tuvimos durante 240.000 años en los últimos años han ido desapareciendo. Hoy es muy raro, ¿no?, que acá en la ciudad de Buenos Aires nos ataque un leopardo, ¿no?, o un león, o depredadores que uno no sepa de dónde vienen. Sin embargo, en nuestro genoma todavía está inscrita esta conducta. Y entonces, en algún tipo de situación de peligro, que puede ser una enfermedad médica, una enfermedad psiquiátrica, o distintas situaciones en que las personas sientan que está en peligro su existencia, puede activarse de manera patológica este tipo de conductas. Una, porque vamos a ver que la catatonía, si uno la ve solamente como un cuadro inhibido, es un error, porque puede ser inhibida o excitada, ahora vamos a ver, pero la estrategia de la inmovilidad es la que más llama la atención. Fíjense qué tan conservado está en la naturaleza este tipo de conductas, que podemos ver que una cabra, ¿no?, ante un peligro parece muerta, que tuviera rigor mortis, y no lo está. Hormigas, o sea, insectos que parezcan muertos, pájaros, bueno, el más conocido, ¿no?, todos conocemos. ¿Alguien vio alguna vez en vivo una comadreja quedar en freezing? ¿No? Parecen muertas, pero yo creo que la comadreja, incluso lo he visto, tiene como algún tipo de conciencia, porque lo vi ante un perro, ¿no?, entonces parecía muerta, el perro se acercó, tenía un olor espantoso,
se fue el perro y de golpe levantó primero las orejas, miró y se fue, ¿no? Como que sería un poco distinto a lo que ocurre en un ser humano. Y ranas. Entonces, tengan en cuenta que la inmovilidad súbita y automática ante el peligro es una conducta que se manifiesta en múltiples especies. Y los seres humanos no estamos aparte de este tipo de cuestiones. Es una respuesta, como dijimos, altamente conservada en la especie humana durante generaciones y, por lo visto, en el reino animal, y que fue útil en su momento para hacer frente a situaciones muy distintas en las que hoy se manifiesta. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de catatonía? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? No existe un acuerdo en cuántos signos necesitamos distintos para hacer el diagnóstico de catatonía. Están descritos más de 40 signos, ¿no? Pero en la actualidad los que se consideran son los 23 signos de la escala de Bush-Francis. Bush, Fink y Francis Petraeus, Dowling y Francis, hicieron una escala de 23 signos en los cuales dicen que los primeros 14 van además de por un puntaje, van por sí o por no. Si de esos primeros 14 signos los autores dicen hay 2 positivos, es diagnóstico de catatonía. ¿Se entiende? En la adaptación que hicimos nosotros acá en nuestro hospital y que validamos la escala, de acuerdo al estudio estadístico que nosotros hicimos, de los 14 signos necesitamos 3 para hacer el diagnóstico. Lo publicamos en el 2020. Sin embargo, todavía no hay un acuerdo completo. Vi que los españoles nos copiaron, ¿no? Y pusieron que para ellos eran 5 signos en vez de 3. Bueno, son diferencias poblacionales. Lo cierto es que la escala que nosotros validamos, que se utiliza en Latinoamérica, en realidad, si uno tiene que utilizarla y ser absolutamente válida, es si la utilizamos en este edificio, ¿no? Porque la validamos con estos pacientes. Bien, ¿cuáles son los signos y síntomas que encontramos en la catatonía? Una es el estupor, el mutismo y la mirada fija. Estupor es que está inmóvil el paciente. El mutismo puede ser absoluto, el paciente no emite vocablo, pero puede haber 2 manifestaciones también. Una es que uno, por ejemplo, al paciente le dice buen día y el paciente contesta con una voz generalmente muy tenue, buen, y se quedó, o buen día y se quedó y ya no habla más, como que tendría una reserva muy pequeña de habla para poder comunicarse. O puede tener otra cuestión que se llama la latencia de respuesta, que yo al paciente le digo buen día, lo evalúo, veo si tiene catalepsia, si la flexibilidad seria, que Midgehen, etcétera, etcétera, tardo 10 minutos y cuando estoy saliendo de la habitación me dice buen día. Como que estaría muy demorado el proceso entre el cual ingresa el estímulo y el paciente emite su respuesta. O sea, puede haber 3 posibilidades. Puede, por otra parte, el paciente cursar con excitación. Yo les contaba recién que previo al episodio estuporoso del rey, ¿qué hizo? Agarró con la espada, desconoció a todos y empezó a atacar de manera desmesurada. Esto puede ocurrir, y en nuestro medio lo observamos, en personas que se intoxican con cocaína, fundamentalmente, con Paco, que no es un veneno, que no es una droga, es un veneno, o con derivados serotoninérgicos, por ejemplo el MDMA y todas esas basuras que están dando vueltas, ¿no? Que encima las cortan con no sabemos qué. Una vez por mes, les puedo asegurar, a gente que trabaja en ese tema, tienen un episodio de intoxicación grave con alguien que toma este tipo de cosas. Ustedes ya han cursado en fármaco, vieron lo que es la diferencia farmacogenética, ¿no? En las posibilidades metabólicas a través de la CYP2D6. Si una persona es metabolizadora lenta, por más que tome poco, las concentraciones pueden ser muy altas y convertirse en tóxicas. Entonces, lo que nosotros vemos, por ejemplo, con ese MDMA, hemos visto cuadros de excitación muy grave de personas que agreden y que se les altera la temperatura, rigidez, potencial muerte, e incluso hemos visto catatonías inhibidas, ¿no? Con los medicamentos, no son medicamentos, con drogas de abuso o de recreativas, dicho de alguna manera, que tienen este efecto, generalmente comienzan con un episodio excitado y terminan con uno inhibido si no se mueren antes, por falla. Piénsenlo como un neuroléptico maligno, en realidad eso se llama catatonía maligna, ahora lo vamos a ver. Cuando la catatonía cursa con alteración del sistema nervioso autónomo, aunque no esté generada por neurolépticos,
se llama catatonía maligna, que sería como un neuroléptico maligno no generado por neuroléptico. La hiperactividad puede ser con el propósito de agredir, pero también puede ser sin propósito. Una paciente que veíamos el otro día corría de un lado para otro de la guardia sin ningún tipo de propósito y de golpe quedaba en estupor catatónico. Puede haber una alteración en las posturas y en el tono muscular, que es la catalepsia, la flexibilidad seria y la rigidez. La catalepsia es como usted, se está quedando dormida, está entrando en estupor. La catalepsia es mantener una postura antigravitatoria. ¿Qué significa? ¿Vieron como en la foto uno le levanta el brazo y el paciente mantiene esta postura y no cae? O si cae, cae muy lentamente o después de varios minutos. Mantener una postura antigravitatoria es catalepsia. Como pasa en el síndrome cerebeloso también, ¿no? No le entendí nada. Como pasa en el síndrome cerebeloso, puede ser. No. Se ponen las... es otra cosa. Es otra cosa. Okay. El síndrome cerebeloso tienen hipotonía, ataxia y temblor. En este caso es otra cuestión. Uno pone y el paciente queda como congelado. Okay. ¿Saben qué diferencia hay entre catalepsia y flexibilidad seria o es lo mismo? La escucho. No, que deben ser cosas distintas. Exacto, bueno, pero es la primera que me lo dice, porque siempre en otras cursos me dicen, no, son lo mismo, ¿no? Y si están puestas separadas, no vamos a ahorrar si hay sinónimos. ¿No es como cuando le hace una vela lo de la flexibilidad? Sí, señor, exactamente. Hoy, para decirlo más comprensible, vela era porque flexibilidad seria es el tono muscular que permite la catalepsia. Entonces, uno dobla el brazo y es como si estuviera doblando un tubo de goma. Una cosa rara, uno dice, ¿qué pasa con esto? Uno lo dobla y siente como una resistencia menor. Es como, ¿vieron cuando uno flexiona el agonista, tiene que relajar el antagonista? Acá pareciera como que se contraen los dos al mismo tiempo, ¿no? Son las manifestaciones del tono muscular neurológicas propias de la catatonía. Y bueno, la rigidez propia, ¿no? También es un problema porque la rigidez no permite la disipación de la temperatura, además de la rotura de fibras musculares, y es uno de los factores de riesgo para insuficiencia renal aguda y eventual muerte del paciente. Una pregunta. ¿Sí, quién? Sí, perdón. ¿La rigidez se mantiene así como la catalepsia, o sea, en el tiempo? Sí. O sea, pero es esto que decimos, es súper peligroso que se mantenga tanto tiempo en la rigidez. Sí, es que es un cuadro que si uno no lo trata tiene una tasa de mortalidad muy alta. Y si el paciente es refractario al tratamiento, en general las cosas no terminan bien. Sí, es realmente peligroso. En intoxicación, ¿vieron? ¿Se acuerdan lo de las time warps? ¿O ustedes son muy chicos? ¿No? Que hubo, bueno, murieron, los chicos que murieron fue porque tomaron, creo que también era, o éxtasis, que es prácticamente lo mismo, MDMA, N-BOM, no sé qué cosa tomaron, y el cuadro fue prácticamente de una catatonía aguda excitada, pero con mucha rigidez y también hipertermia. En este caso puntual hubo cuestiones climáticas que favorecieron eso, porque era un día de mucha humedad y creo que habían cerrado las canillas, no sé cómo era el asunto, entonces nadie se podía hidratar y la deshidratación concentra el compuesto que se ingirió. ¿Qué murieron? 10 chicos, 12 chicos, ¿no? ¿No? Una cosa monstruoso. Y el cuadro fue rigidez, hipertermia, disautonomía y después arritmia cardíaca, fibrilación ventricular, paro cardíaco. Bien. Ecopraxia ecolalia, ¿no? Esto es, ecopraxia es que copia los movimientos del evaluador. Yo me rasco la cabeza, el paciente se rasca la cabeza. Giro, el paciente gira. Y ecolalia repite lo que escucha del entorno, ¿no? Y repite solo lo que escucha. ¿Qué es distinto? Bueno, acá es otra cuestión, entonces, estereotipias y manierismos. Estereotipias, por ejemplo, una paciente que veíamos el otro día, se tocaba acá en un pañuelo y hacía así permanentemente, ¿no? Es un movimiento que tiene que ver con la frecuencia con lo que se hace sin ninguna finalidad. Distinto del manierismo, que el manierismo es la deformación de un movimiento normal. Por ejemplo, yo le digo a un paciente catatónico, le muestro la mano para que me dé la mano y el paciente hace una cosa así con la mano, se toca y recién me da la mano. Eso no tiene que ver con la frecuencia que lo hace, sino con la deformación del movimiento natural. Eso se llama manierismo. Pueden tener verbigeración,
La verbigeración, ustedes ya se van a acordar de mí acá un poquito tiempo, cuando estén de guardia a la noche y un paciente con una demencia, que puede cursar con síntomas catatónicos, empiece toda la noche a los gritos a decir mamá, 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 están todos despiertos, nadie puede dormir, desesperados. Eso es una verbigeración, se repite como un disco rayado una sola palabra. Pueden tener también negativismo o también, por otra parte, obediencia automática. El negativismo es peligroso, ¿en qué sentido? ¿En qué lo limita una persona con negativismo? Exactamente, no lo podemos alimentar. El paciente, uno quiere alimentarlo y cierra la boca, a propósito. Entonces no hay manera de alimentar, ¿y qué pasa? Si el paciente no se alimenta, la evolución no va a ser buena en un paciente inmóvil. Pero por otra parte, porque lo que está alterado también es la voluntad, puede tener obediencia automática. Entonces uno agarra una aguja de este largo y le dice, saca la lengua que te la voy a perforar con esta aguja, y el paciente la saca automáticamente, como un reflejo. Eso se llama obediencia automática. Obviamente que lo de la aguja es en sentido figurado, ¿no? Pueden tener también desde lo volitivo lo que se llama ambitendencia, que es que yo le muestro la mano al paciente y le digo, le muestro la mano como para que me dé la mano, pero la orden verbal es contraria. Le digo, no me dé la mano. Entonces la persona queda como en un punto intermedio y uno ve que la mano queda a mitad de camino, como que no sabe bien qué hacer. Eso se llama ambitendencia, que puede ocurrir con distintas cuestiones. Esto es la manera en que se evalúa. Puede tener otro fenómeno que nos trae peleas con nuestros amigos neurólogos, que se llama paratonía. La paratonía es uno toma el brazo como si fuese a evaluar la rueda dentada del Parkinson y flexiona el brazo. Si uno lo flexiona lentamente, va a notar que hay una resistencia automática pero leve. Si uno aumenta la velocidad con la que flexiona, el brazo, nota una mayor resistencia, ¿no? ¿Entienden? Si yo voy lento, le doblo el brazo. Si voy rápido, se traba. Eso, ¿qué dicen los neurólogos? Esto es espasticidad, ¿no? Es el signo de la navaja. No, es otra cosa, es paratonía. Y ahí estamos discutiendo quién tiene razón. Y lo más temido de todo es cuando aparecen las alteraciones autonómicas. Una catatonía con alteraciones autonómicas habla de un cuadro maligno, de una catatonía maligna. ¿Cómo se manifiesta? Generalmente por hipertermia, por fluctuaciones autonómicas, por ejemplo, en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. Vemos al paciente transpirado, combativo, como en un estado de desasosiego, de angustia, propio, ¿no?, de la malignización del cuadro. Esto es lo más temido de todo. ¿Por qué? Porque el paciente puede morir, sí. Perdón, las estereotipias y verbigeración, ¿suele decir al paciente que deje de hacerlo? ¿Puede dejar de hacerlo o no puede dejar de hacerlo? No lo deja de hacer, ni en las estereotipias ni en la verbigeración. ¿Es consciente de que lo está haciendo? No lo sabemos. Las personas, por ejemplo, cuando uno le pregunta a un paciente catatónico qué le pasó, por ejemplo, una persona muy bipolar, ¿no? Entonces, cuando tenía tendencia a manía, hablaba de cualquier cosa. Entonces, bueno, ¿cómo fue? Tuvo un episodio catatónico que lo trataron en el exterior. Y él dice, yo lo que sentí que como que me estaba muriendo, como que se me iba la energía día a día. Digo, ¿pero estabas angustiado? No, indiferente, dice. Y después cuando volviste, como sin mayor, no pareciera. Esto va a raíz de que Max Fink, que es como el referente mundial en catatonía, él dice que siempre, invariablemente, el paciente tiene una carga de angustia desbordante, que es lo que lo lleva a la catatonía. La realidad es que algunos pacientes, yo creo que la generalización, Max Fink tiene 100 años y sigue publicando, y si uno se le mete en el camino, más vale que se corra. Pero él lo dice de manera muy determinante, y la realidad es que nosotros, no vemos eso. Algunos pacientes sí, otros no. Una pregunta. El episodio de autonomía con el extraterreno, o sea, como volviendo a la historia de antes, ¿puede haber sido desencadenado por el calor extremo en esos dos casos del Braille? Es un factor uno de los factores. El calor, fíjate que había creo que 40.000 personas, 50.000 personas, ¿no?, en ese lugar. Y solamente fueron 10 los que murieron y supongamos, 100 los que tuvieron
alguna reacción de este tipo. Es un elemento más. Se considera que muchas veces cuando el paciente está con disautonomía hay que bajarlo no solamente con antitérmicos, sino con medios físicos la temperatura. Y después, o sea, de la hipertermia pasa a la hipotermia. Algunos pacientes, no todos. Bueno, las formas clínicas puede ser estuporosa cuando es inmóvil o excitada como vimos recién, ¿no? Que tienen manierismos, estereotipias, conductas agresivas. La excitada puede cursar también con disautonomía cuando se maligniza. Después puede haber clasificación de acuerdo a maligna, no maligna. Pero acá hay una trampa. Maligna sabemos que es la que tiene alteración autonómica y que tiene una tasa de mortalidad alta. Sin embargo, la no maligna no significa benigna, significa que no tiene alteración autonómica. Pero imagínense un paciente estuporoso, inmóvil, durante meses que no se alimenta, siempre en la misma postura, ¿cómo termina esa situación? Generalmente se broncoaspiran con neumonía aspirativa, con escaras, totalmente desnutridos. O sea, no maligna significa, bueno, no tiene alteración autonómica, pero si no responde al tratamiento podríamos considerarla de un grado de malignidad alto. Puede ser aguda o crónica. La crónica tiene una trampa para nosotros. Creemos que por ahí desde el oficio patológico no es el mismo cuadro que la aguda. ¿Por qué? Porque los pacientes con alteraciones catatónicas crónicas, sobre todo en el contexto de una psicosis crónica, no responden al tratamiento habitual, al lorazepam, y prácticamente nunca tienen disautonomía. ¿No? Como un modo, entonces no está todavía del todo claro, hay mucho por resolver en estos temas, pero bueno, consideramos que no es lo mismo una que otra. Bien, podemos dividirla muy burdamente en psiquiátrica y orgánica, como si lo psiquiátrico no fuera orgánico, ¿no? Pero bueno, entre psiquiátrico y clínico, si quieren, y entre lúcida y confusional, que ahora veremos brevemente de qué trata. Bueno, la fisiopatología. Vieron que la fisiopatología en psiquiatría corre siempre detrás de la eficacia terapéutica. Por ejemplo, se especula que en la esquizofrenia habría una alteración dopaminérgica. ¿Por qué? ¿Por qué se especula que en la esquizofrenia hay una alteración dopaminérgica? Exactamente, porque primero vieron que los fármacos eran bloqueantes dopaminérgicos, entonces a partir de ahí empezaron a ver qué pasaba con la transmisión dopaminérgica. O en la depresión y en la ansiedad, qué pasa con la serotonina por los antidepresivos. Bueno, acá pasó lo mismo. En la década del 30 se utilizaron barbitúricos y empezaron los primeros reportes de que la catatonía podría mejorar con este tipo de drogas. Recién en la década de los 80 se utilizó, Gregory Fricchione utilizó el lorazepam inyectable con muy buena respuesta. Entonces, a partir de eso, ¿qué pasó? Dijeron, debe haber alguna alteración en la actividad modulatoria del GABA, particularmente en la corteza orbitolateral derecha y corteza parietal posterior derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra corteza orbitaria frontal derecha hacia el parietal, esto visto por Norhoff en estudios de tomografía de emisión de positrones, habría una disminución del tono GABAérgico. Eso se piensa. Sería una vía horizontal, de corteza a corteza. Pero, como decimos acá, la alteración horizontal sería la responsable de los aspectos volitivos, la alteración en el comienzo de acción, el negativismo, el control de las conductas y Mitgegen. Mitgegen es un signo, no tienen por qué saberlo en alemán, que uno le pone el dedo al paciente debajo del brazo, le dobla el brazo y le dice no me dejes doblar el brazo, y uno puede doblarlo como en automático. Y consideramos que hay modulación vertical, que cuando se altera primariamente este circuito, se alteran paulatinamente los de abajo. Uno es el déficit que altera el núcleo caudado y los ganglios basales. Esta alteración, ¿qué signos puede generar de la catatonía si yo altero los ganglios de la base? ¿Cómo? Extrapiramidales, síntomas extrapiramidales. Sí, pero en este caso, ¿cuál sería? Están más o menos cerca, puntual, de los signos que yo nombré propios de un cuadro de ganglios de la base.
la rigidez. Exactamente, la rigidez estaría vinculada a este punto. Por ejemplo, también podemos ver la catalepsia, la flexibilidad seria, las iteraciones son las repeticiones, y la paratonía, esto que les decía, que si uno lo mueve a distinta velocidad hay distinta resistencia. Bueno, sería por alteración de los ganglios de la base. Y por esta razón, en la catatonía están contraindicados los antipsicóticos, los neurolépticos. A excepción de alguna cuestión que se está probando con la olanzapina, en realidad están contraindicados. Y fíjense lo siguiente, si descendemos un poco más, se piensa que esto puede estar alterado, podemos alterar de manera terciaria y cuaternaria, si quieren, el hipotálamo y el núcleo ventral y dorsal del vago. ¿Qué función tiene el hipotálamo que podemos unir a la catatonía? La temperatura. La temperatura, perfectamente. Las conductas agresivas, la excitación, pero fundamentalmente la temperatura. Y el núcleo ventral y dorsal del vago son responsables de dos vagos, el vago amielínico y el vago mielínico. El vago mielínico es el último que ha evolucionado y es el más apto y más efectivo para modular el metabolismo. Por ejemplo, el vago mielínico actúa como un freno. Vieron que el sistema simpático es muy costoso para el organismo. Entonces, si yo freno el vago, levanto el vago del corazón, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Quién toma el comando del corazón? Fisiología, ¿eh? ¿Qué pasa si yo denervo el corazón? El nodo. ¿No? ¿Y qué pasa con la frecuencia? ¿Sube o baja? Sube. Sube, exactamente. Entonces, el vago mielínico, cortando su influencia, aumenta la frecuencia cardíaca sin reclutar el simpático, que es muy costoso. Pero el amielínico, cuando toma el contacto, que es el mismo de los reptiles, genera una bradicardia súbita que lleva a la muerte de la persona. Pero cuando dicen que una persona murió de miedo, bueno, se cree que el impacto emocional hace una descarga súbita del vago amielínico, baja la frecuencia cardíaca y pasamos a mejor vida. ¿Se entiende entonces hasta ahora cómo se puede vincular estos tres estratos? ¿Sí? Bueno, Dios los ampare en el examen. ¿Cómo se trata esto? Con lorazepam, lo primero que nosotros hacemos con un paciente que suponemos que tiene catatonía, cargamos una ampolla de 4 miligramos de lorazepam en 4 mililitros. Entonces, y en el hombro le inyectamos 1 miligramo. Y vemos qué pasa. Si la Bush-Francis disminuye un 50%, la escala diagnóstica, consideramos que la prueba de lorazepam es positiva. Ocurre un efecto paradójico. En vez de sedar al paciente el lorazepam, en estos casos los activa cuando la respuesta es positiva. En catatonía de causa psiquiátrica, hasta el 80% de los casos responden al lorazepam. En los de causa médica ya no tenemos los mismos porcentajes. Puede ocurrir que le demos 1 miligramo y que el paciente no se duerma y no tenga respuesta, es dudoso. Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos la prueba a los 15, 30 minutos con otro 1 o 2 miligramos y vemos qué es lo que pasa. Muchas veces puede ocurrir que necesitamos dosis mucho mayores a las que utilizamos en la prueba del lorazepam y podemos necesitar, por ejemplo, pacientes con 15 miligramos, 20 miligramos por día de lorazepam. Por ejemplo, una chica con cerebritis lúpica que tenía una catatonía, llegábamos a 12 miligramos o 14 miligramos de lorazepam. Bajábamos a 13 y volvía la catatonía. No nos daba ni siquiera el más mínimo resquicio para poder descender. Pero tengan en cuenta que el tratamiento de base es eso y está contraindicado la utilización de antipsicóticos incisivos. ¿Y hay un límite para la utilización de No hay límite, porque las benzodiazepinas tienen un rango terapéutico muy amplio. O sea, si las benzodiazepinas no se asocian con alcohol, no pueden generar la muerte de una persona. en estos casos le va a ser dar hasta... Sí. Con cautela, ¿no? Depende de si el paciente es poco, tiene una miastenia gravis o alguna de estas patologías que contraindican las benzodiazepinas, uno tendría otra cautela u otro manejo, pero en una persona sin antecedentes graves uno puede utilizar dosis altas. Acá no corrijo nunca el error. Lorazepam no es con quetiapina, con olanzapina hay algunos reportes que se pueden utilizar, sobre todo si el paciente está con delirios y alucinaciones, con mucha cautela para evitar la malignización del cuadro. También hay reportes y hemos visto algunos casos que mejoren con solpidem. ¿Qué es el solpidem? ¿Un qué?
droga Z. Una droga Z. ¿Y para qué se usa? ¿Cómo? Como inductor del sueño. En este caso, aparentemente funciona en la catatonía. ¿Por qué funcionaría en la catatonía? Piensen. ¿Cuál es el mecanismo de acción del zolpidem? Es un agonista GABAérgico. Entonces tiene un mecanismo parecido de acción al que tiene el lorazepam. Bueno, hay algunos reportes mentirosos del antagonismo del glutamato. ¿Por qué decimos que son mentirosos? Porque el caso clínico en el que sustentan era un caso nuestro, en el cual nosotros le dimos lorazepam y le agregamos para ver cómo respondía memantine. La paciente mejoró, pero yo creo que ya había mejorado por el lorazepam. Le mandamos el caso a un señor que se llama Brendan Carroll y ¿qué hizo? Lo publicó y hoy dicen no, los antagonistas del glutamato son efectivos para la catatonía basados en un solo caso, cosas que ocurren en psiquiatría. Fíjense, Camilo Muñoz, Natalia Yulán, Victoria Chaval, mi nombre y Carroll. Y lo publicó ya hace bastante, en el 2008. También, si la catatonía es de causa médica, ¿cómo la tratamos? Exactamente, muy bien. Lo primero que hacemos es tratar la causa médica. Entonces, si tenemos una paciente o un paciente con lupus, tratamos con inmunomoduladores. Lo que no implica que además utilicemos el lorazepam. Pero el tratamiento fundamental es la causa médica. Bien. No sé por qué puse la catalepsia. No, esto pasémoslo, no sé por qué puse. Perdón, Porque, de acá. No sé por qué lo puse, porque era para otra presentación eso, perdón, me equivoqué de presentación. Lo importante de lo siguiente es la controversia. En un momento la catatonía desapareció. De la década del 30 a los 90 parecía que no había diagnósticos de catatonía. Y un autor, Mahendra, dijo, ¿a dónde se fueron todos los catatónicos? ¿No? Hizo un artículo. La realidad es que hoy es un diagnóstico que se hace con mucha frecuencia. De hecho, acá en la sala hay que entender el caso. En la actualidad, bueno, los que hacen el DSM-5, los que codificaron para catatonía no tienen idea de catatonía. Entonces, un grupo de médicos que se dedica a la catatonía se unió para ver si podíamos lograr que la gente del DSM-5 considerara poner a la catatonía como un diagnóstico libre, único. Catatonía, por un lado, de la misma manera que el síndrome confusional tuviera la catatonía al mismo grado. No lo logramos, ¿no? Se publicó este trabajo, pero sí se logró, o sea, no se logró que la catatonía fuera considerada como un cuadro libre, pero se logró que el subtipo de esquizofrenia catatónica fuera retirado de la clasificación, que la catatonía puede ser un especificador, o sea, un agregado, pero no un subtipo, tanto en esquizofrenia como en trastornos afectivos. Se agregaron 4 trastornos psicóticos con especificadores de catatonía. El episodio psicótico breve, esquizofreniforme, esquizoafectivo inducido por drogas, y fue agregada además la catatonía no especificada. ¿Vieron eso el DSM-5 cuando no sabe qué? Mete no especificada y ahí quedamos. Y también, esto es importante, hoy en día se reconoce a la catatonía como parte del autismo. Cuando uno tiene un chiquito o una chiquita que está dentro del espectro autista o tiene algún retraso madurativo y empieza con síntomas catatónicos, lo primero que hay que mirar es el entorno, cuál es la situación de estrés que está ocurriendo. Puede haber situaciones de maltrato, de abuso, de estrés muy grande, tenerlo como una posibilidad. Bueno, ¿y qué hicieron? Fíjense lo siguiente, mantuvieron, este es un diagnóstico viejo ya que está en el DSM-5, que es trastorno catatónico debido a otra afección médica. Y acá lo que hicieron, fíjense que el trastorno no se produce durante el curso de un síndrome confusional. ¿Por qué? No sabemos, pero pusieron eso, que si hay síndrome confusional no hay catatonía, y si hay catatonía no hay síndrome confusional. Entonces, fíjense lo siguiente, pero esto no es un tema, nosotros nos preguntamos lo siguiente. El diagnóstico del síndrome confusional, al igual que el de la catatonía, está basado en la actividad psicomotriz. El síndrome confusional o delirium puede ser hiperactivo, hipoactivo o mixto, ¿no? ¿Les dijeron? Y fíjense que en catatonía decimos excitada y inhibida. Por lo tanto, el diagnóstico se hace difícil. Por otra parte, ¿puede haber superposición de signos? Claro que sí.
puede ocurrir que pacientes con delirium hipoactivo puedan manifestar negativismo y mutismo. Y ahí entramos en duda. ¿Es delirium o es catatonía? La excitación psicomotriz y las conductas impulsivas típicas del delirium hiperactivo también están presentes en la catatonía hiperactiva. Ahora, esto que yo les planteo, ¿es solamente un tema nosológico de cómo separamos enfermedades o tiene una implicancia terapéutica? Sí, porque te dan los pedidos para el síndrome confusional. Ah, muy bien. ¿Y entonces? No sé, bueno, que acá sí. Y si yo confundo un síndrome confusional, digo esto es un síndrome confusional y en realidad es una catatonía. ¿Qué? Exactamente, perfecto. Eso es lo que ocurre, no solamente un dilema clínico. ¿Por qué? Porque el delirio hiperactivo, como dijo brillantemente la compañera, es tratado con antipsicóticos, haloperidol y risperidona. Si yo me confundo el cuadro, y tienen muy mal, no se usan las benzodiazepinas en el síndrome confusional, a excepción de un solo caso que es la abstinencia alcohólica. La confusión por abstinencia alcohólica sí se usan benzodiazepinas, pero el resto no. Y el síndrome catatónico al revés, se usan las benzodiazepinas y hay mala respuesta con los antipsicóticos. Bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Validamos la escala de Bush-Francis y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en el hospital de clínicas. Nos asesoró Max Fink para decir, bueno, fíjense qué pasa con el delirium y la catatonía, si pueden coexistir y qué tipo de errores hay. Entonces, ¿qué hicimos? Validamos la escala de catatonía, agarramos una de delirium ya validada, íbamos a los pacientes de las salas de cirugía y de traumatología y clínica y preguntamos qué paciente tiene diagnóstico de síndrome confusional. Íbamos y les hacíamos las dos escalas. Y encontramos lo siguiente. En un N de 120, 31 pacientes fueron positivos tanto para catatonía como para delirium. Coexisten. 8 pacientes, 7% tenían diagnóstico de catatonía y se los había confundido con delirium, con síndrome confusional. 55%, obviamente, diagnóstico bien hecho, la mitad de los pacientes tenían delirium únicamente. 5 pacientes fueron negativos para delirium y catatonía, llegamos y no encontramos nada, eso puede pasar porque les deben haber dicho, por ejemplo, que el delirium es fluctuante y a veces la catatonía también. Y aplicamos pruebas de lorazepam a 22 pacientes. 1 de cada 9 pacientes con catatonía delirium respondió positivamente al lorazepam. Los pacientes que solamente tuvieron catatonía tenían una respuesta del 60%. O sea que delirium y catatonía, un pequeño porcentaje responde al lorazepam, pero no se ponen peor. Entonces, probablemente, esto todavía no está demostrado del todo, la coexistencia de signos de delirium y de catatonía de manera conjunta sea un cuadro distinto. Todavía no sabemos, pero puede ser un cuadro distinto. Perdón, no entendí. Entonces, ¿pueden coexistir o coinciden los síntomas y sería un cuadro aparte? Coexisten, o sea, en los criterios que utiliza el DSM-5 para delirium y que utiliza para catatonía, coexisten. Y ahí, Que después sea un cuadro aparte, lo veremos. claro, y ahí, tipo, ¿cómo tratás? Si no Y bueno, ese es el tema. Nosotros fuimos el primer equipo en el mundo que a este cuadro le dio lorazepam. Y la realidad es que la tasa de respuesta fue bastante baja. Pero no empeoraban los pacientes. Un paciente con síndrome confusional le da una benzodiazepina, el paciente empeora. Y acá eso no ocurrió, no sabemos bien, necesitamos un número mayor. Bueno, muchas gracias. Gracias.